Buenos días a todo el mundo. Soy el doctor Carlos Andrés Jiménez Ruiz, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR. Es para mí un honor ejercer de presentador de esta webinar que dedicaremos a mostrarles a ustedes los resultados y conclusiones del proyecto Neumología H2030. Básicamente, este proyecto se trata de un estudio realizado con metodología Delphi, en el cual han participado un nutrido grupo y multidisciplinar de expertos, no solo en salud, sino también en gestión sanitaria, en prospectiva social y sanitaria y en sociología y evaluación de tendencias. El principal objetivo del estudio ha sido identificar las tendencias de futuro y anticipar un posible escenario que ayude a la toma de decisiones y a la elaboración de estrategias a medio y largo plazo de los agentes claves de la salud respiratoria. De esta forma, se han identificado hasta 32 factores claves que afectarán a la evolución de la salud respiratoria en España. Pero antes de pasar a desarrollar la webinar, en la que les hablaremos de todos estos aspectos, quiero agradecer y felicitar al doctor Carlos Egea Santaolalla, director del Comité de Calidad e Innovación de SEPAR, y a todo su equipo, por el magnífico trabajo que han realizado para la génesis y desarrollo de este interesante proyecto. Quiero igualmente agradecer a todo el equipo multidisciplinar de expertos que han participado en el mismo y reconocer su generosidad para con SEPAR por regalarnos sus opiniones, sus comentarios y sus conocimientos en un tema tan trascendental para nuestra sociedad científica. Igualmente quiero agradecer y felicitar al grupo de Deusto Business School Health, a todos ellos, pero personalizándolo en el señor Roberto Nuño Solinis y en doña Elena Urizar, por la gran labor realizada en cuanto a la asesoría técnica y en la confección final del informe. Mi agradecimiento y reconocimiento también para el señor Mariano Pastor, quien es presidente de la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias, FENAER, quienes también han participado en la elaboración de este informe y que nos acompaña hoy en esta webinar. Si os parece, comenzaremos por la primera intervención de esta webinar, que correrá a cargo del señor Roberto Nuño, de Deusto Business School Health, que nos hablará de aspectos relacionados con la evaluación prospectiva. Adelante, Roberto, cuando tú quieras. Muy bien, muchas gracias a todos. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirmáis que se ve bien? Bien, yo me sumo a los agradecimientos que ha trasladado el presidente de SEPAR y básicamente quiero trasladar en unos pocos minutos algunas ideas de lo que supone un estudio de prospectiva y sobre todo pues cuál ha sido el enfoque que hemos adoptado en esta colaboración entre SEPAR, Deusto y en la que también han participado un conjunto de expertos amplio, con representación de áreas de conocimiento muy diversas y con este propósito de tratar de mostrar una visión prospectiva de la salud respiratoria en España, que lo hemos plasmado en este proyecto Neumología H2030. Bien, lo primero,
decir que somos muy conscientes de cuál es el entorno en el que afronta la sociedad y extensible al campo de la salud, ¿no? En las escuelas de negocios solemos usar mucho un acrónimo que ya es bastante viejo, ya tiene sus años, que procede del mundo militar, que después ha ido llegando al mundo de los negocios y de las empresas, pero que hoy por hoy yo creo que es trasladable al conjunto de las vivencias que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Y es el acrónimo BUCA, que viene del inglés, en su original está formulada en inglés, pero que bueno, las palabras, las iniciales representan los términos volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y creo que es muy representativo del contexto en el que nos movemos como sociedad y en particular las personas que tienen que tomar decisiones con una perspectiva estratégica, con un enfoque de planificación, porque realmente el contexto es muy volátil, es incierto, es enormemente complejo y es ambiguo, como lo estamos viendo, pues incluso el paradigma hoy por hoy sería la propia pandemia. Esto ya era antes en el escenario prepandémico, pero realmente si queríamos un ejemplo muy, muy trascendental, pues la pandemia lo ha significado, ¿no? Estos 4 términos adquieren total significación y por tanto pues hay que adoptar una actitud ante este contexto, ¿no? Entonces, ante el mismo, pues desde SEPAR se nos planteó colaborar hace ya año y medio en esta mirada al futuro de la salud respiratoria en España, pero no solo una mirada, diríamos, diagnóstica o de tratar de hacer una cierta, entre comillas, adivinación del futuro, sino posicionar a SEPAR y a sus profesionales ante ese futuro, ¿no? Y luego hablaré de qué tipo de posicionamiento, qué características tiene el posicionamiento que se ha querido plasmar en este informe. Por tanto, es un momento para nosotros de mucha ilusión porque hemos llegado a buen puerto este proyecto, que como os digo ha sido el esfuerzo de muchas personas a lo largo de año y medio y que ahora llega a esta fase de difusión, de divulgación, de gestión de la influencia para que realmente lo que hemos podido identificar cale en aquellos lugares relevantes de decisión. Bien, también quiero aprovechar para agradecer a todos los participantes, que lo ha glosado muy bien el presidente de SEPAR, pero también quería destacar a Eneco Astigarraga, profesor de Deusto, que ha sido experto en prospectiva, que ha sido un pilar importante del proyecto, y a las personas de mi equipo, en particular a Elena Urizar, que ha llevado el peso de coordinación de este proyecto a lo largo de este tiempo, que no se os escapará pues, la complejidad de en este último año estar coordinando esta iniciativa con la presión que han vivido los profesionales, particularmente en el campo respiratorio. Bien, y Carlos Egea me planteaba que mi reflexión fuese un poco en torno a mostrar qué es la prospectiva y si esa prospectiva plasma lo que es nuestro futuro, ¿no? Y bueno, lo que hago aquí es darle respuesta a través de los autores que han reflexionado sobre el tema y mostrar lo que es la prospectiva, ¿no? La prospectiva, Gastón Berger la define como la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. Yo creo que es muy importante este término de la influencia. Y otro autor de referencia, como es Fred Pollack, hace esta imagen, ¿no? Todas las sociedades contienen dentro de ellas mismas las imágenes del futuro, ¿no? Por tanto, ya nos dan algunas claves de que podemos trabajar sobre nuestro futuro a través de la prospectiva y sobre todo considerando que es un elemento de apoyo a la decisión y la planificación, por tanto un elemento relevante para una sociedad científica que quiere pensar más allá de un horizonte cortoplacista y enfocarse a un horizonte temporal
que lo hemos plasmado en el 2030, pero bueno, muchas de estas tendencias tienen todavía un recorrido mayor. Para ello hemos utilizado herramientas metodológicas validadas que ya tienen una gran trayectoria y que nos permiten sistematizar la reflexión colectiva. Y todo ello para trabajarlo en este escenario que os trasladaba de reflexión a largo plazo. De todas formas, como siempre, pues tiene sus limitaciones. Aquí no hacemos milagros, no adivinamos el futuro, no estamos ante el oráculo de Delfos, que luego contaré un poco el origen del nombre del método Delphi, que es el que hemos utilizado. No se trata de adivinación, sino que se trata, como ya os subrayaba antes, de tener instrumentos lo más sólidos posibles de ayuda a la toma de decisiones en contextos de incertidumbre y tratar de minorar esa incertidumbre. Y lo que creo que es particularmente relevante es que nos ayuda a construir el futuro siendo agentes protagonistas y relevantes en esa construcción de un futuro que no está escrito. Bien, ¿cómo hemos hecho todo esto? Pues metodológicamente, básicamente en dos fases, una pues, de revisión y análisis de la literatura, de ver otro tipo de estudios de prospectiva que se estén haciendo a nivel global en el ámbito de la salud respiratoria. Posteriormente, congregando a un comité asesor de 15 expertos que han tenido un rol muy importante en este trabajo y que proceden de distintas áreas de conocimiento. Para nosotros la hibridación de conocimientos ha sido muy importante en el proyecto y nos han permitido identificar 32 factores clave y también hacer un análisis pues, clásico de debilidades y fortalezas que también era relevante. En la fase 2 hicimos el estudio Delphi, ampliando ese grupo de expertos hasta 66 expertos. Hicimos un Delphi de 2 rondas hasta llegar a un nivel de consenso adecuado y posteriormente todas las aportaciones que hicieron los expertos, tanto con su contestación a la encuesta como sus aportaciones más de índole cualitativa, las hemos plasmado en el informe final que tenemos entre manos, que es un informe pues, de casi 90 páginas, igual algo más extenso de lo que nos planteábamos al principio, pero no hemos querido dejar fuera aportaciones que nos parecían muy relevantes. Bien, no voy a entrar en mucho detalle de lo que es el Delphi, también es una metodología que proviene de la RAND Corporation, los mismos que hablaron del VUCA que hablaba al principio. Nos permite hacer predicciones, tratamos de obtener información sobre el futuro y sobre todo nos permite estructurar una conversación entre individuos de múltiples orígenes y múltiples áreas de conocimiento para tratar un problema complejo y nos permite de forma sistemática tratar de llegar a esa convergencia de opiniones entre los mismos. En el oráculo de Delfos, a las pitonisas, que eran las que se consultaba, se les pedía que fueran de vida y costumbre irreprochable. Yo estoy seguro que los expertos que han participado lo son, pero además son particularmente seleccionados por ser personas con un profundo conocimiento de sus áreas de expertise. Bien, y ya concluyo porque no voy a mostrar los resultados porque va a ser objeto de la siguiente ponencia por parte de Carlos Egea, pero sí subrayando algunas ideas clave. Yo creo que hay que felicitar a SEPAR porque sobre esta idea de construir un futuro ha tomado una actitud proactiva, no una actitud reactiva, y estamos viendo, yo creo también la pandemia es un ejemplo de la importancia de ser proactivos, de provocar el cambio, de tratar de coliderarlo con otros agentes relevantes, también de cuestionarse los estereotipos, los lugares comunes, la autocomplacencia que a veces nos inunda, adoptar un enfoque participativo, no endogámico, plural, buscando hibridar conocimientos, buscando también movilizar a todos los actores clave que tienen algo que decir en la salud respiratoria en nuestra sanidad y en nuestra sociedad. Y todo ello tratando de adaptar una visión global, sistemática, con método, pero muy orientada a la acción.
como os decía antes, no queremos que esto sea solo un diagnóstico, sino que sea una llamada a la acción y que de aquí surjan otra serie de iniciativas que nos permitan que ese futuro de la salud respiratoria sea lo más halagüeño posible. Y con esto concluyo mi intervención. Reitero el agradecimiento a todos los que han participado y a todos los que nos estáis escuchando. Me quedo con esta frase de Nansen, que decía que lo difícil es lo que lleva un poco de tiempo y lo imposible es lo que lleva algo más de tiempo. Tenemos un plazo relevante, un horizonte 2030, y nos podemos plantear incluso abordar estos retos que pueden parecer imposibles en el contexto actual. Muchas gracias y le cedo la palabra a Carlos Egea. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Carlos, presidente de SEPA, a toda la Junta Directiva y la Junta de Gobierno, a todos los participantes, a Deus, a Roberto, por que era una parte de mis sueños hecho realidad. También quiero trasladar a todos mis compañeros del Comité de Ética, a José María Matilla, a Estrella Fernández, a Merichel Peiró, a José Ignacio de Aranda, a Joan Soriano, a Emilia Barocci y a Antonio Tomás Ríos, por su inmensa labor en haber hecho este proyecto. Y a todos los que nos están escuchando, porque creo que puede dar luz a aquello que actualmente solamente lo imaginamos. Voy a compartir la pantalla, que creo que la tengo ya. Quería comentar dos cosas desde el inicio, y es el mito de Eco y Narciso. Ninguna sociedad puede permitirse ser como Narciso y mirarse a sí mismo sin ver el entorno y pensar que simplemente por ser Narciso vivir hacia adelante. Y ninguna sociedad puede permitirse ser Eco, maldecida por una de las diosas, en repetir solo la última palabra, porque representa al presente cuando hay alrededor de ellos un mundo totalmente increíble que hay que abordar. Por eso mismo nació esta evaluación, porque queríamos huir de este paradigma. Y además, el trabajo en grupo. Cuando yo vi cómo se hacía este coche, que es muy famoso, y que necesitaba de 11 países y 40 empresas que iban haciendo cada una su función, me di cuenta, el COVID también nos lo ha enseñado, que la transversalidad y el trabajar en equipo es la única forma de conseguir que nuestra sociedad sea diferente. Por eso salen las unidades que no miran el hoy ni el ayer, ni mañana a la mañana, sino van más allá. Y de hecho, el gobierno británico, el Sistema Nacional de Salud, ya acaba de publicar cómo piensan, cuáles son sus retos para el año 2030. Pero hay países que han ido incluso más allá, como de Holanda, que ya ha sacado documentos para que sus sistemas nacionales públicos de salud, sus sistemas económicos, sus agentes, sepan cómo piensan que va a ser el año 2040. Figúrense ustedes qué tesoro. Antes utilizábamos a los profetas, que como estaban en comunicación con los dioses, nos contaban lo que iba a pasar. Ahora necesitamos esta especie de profetización, la evaluación prospectiva. Sobre todo en un ámbito como es las enfermedades respiratorias, que va creciendo y que nos ha recordado que existen muertos frutos de las pandemias, que simplemente les pongo un pequeño diagrama de que cada 10 años, desde la Edad Media, existen pandemias. Viruela japonesa, peste negra, peste de Milán, fiebre amarilla, viruela, ébola, sida, difteria, cólera, gripe asiática, porcina, zika, ébola, gripe A. Cada 5 o 10 años sufrimos aunque no se crean ustedes, sufrimos una pandemia global, y además con la globalización mucho más. Esto obliga a tomar decisiones de gran calado. Para ello, no voy a repetir lo que ha dicho Roberto Nuño, y gracias a ellos nos reunimos y fomentamos el desarrollo de entorno Delphi para abordar con muchísimas. Estaba al lado de nuestro presidente de asociaciones de pacientes, estaba al lado de directivos, de políticos, de tomar decisiones como se ven en un futuro, que es los retos.
De todos los retos he destacado aquellos que los que creemos, y el documento ha visualizado que en el año 30 tenemos que tener en cuenta, que son las pandemias, el hacer una ciudadanía con hábitos saludables en ejercicio físico, dieta y calidad de sueño, el que el impacto de las políticas públicas sobre el tabaco y otras sustancias es no vital, sino muy relevante, que debemos hacer como sociedad científica cambios y dirigir cambios no solamente en el climático, sino en el aire y abordar el envejecimiento poblacional, que desde el punto de vista del día a día, el infradiagnóstico y el ratio de médicos especialistas juegan un papel para abordar, no con con entidad suficiente, sino con calidad, los retos que nos esperan dentro de 10 años, el papel de los nuevos profesionales y su rol, y cómo no, el COVID nos ha empujado a un nuevo modelo de atención que no es el pasado, que es un futuro cercano y que ya lo estamos desarrollando. De hecho, en la síntesis de los patrones transversales, que tenemos 8, contamos con que en el año 30 el apoyo de la esfera política es vital, con políticas fiscales, cumplimiento de la legislación. La visión a largo plazo que estamos dando, importantísimo para no perdernos en el camino. Y tanto los nuevos modelos de atención, la digitalización que está ya, como la participación de los pacientes se ha convertido en un ya presente y que tenemos que desarrollar. Como no, las vacunas nos han demostrado la importancia de la investigación. Sin ella seguiríamos todavía sin ninguna luz. La sensibilización y la educación, debemos entrar en que en los colegios, en la ESO, en las universidades, se fomente la investigación y se sensibilice que solo seremos lo que somos ahora, y la colaboración entre todos como ese coche que acabamos de presentar. Los factores claves están desarrollados en varios apartados, en un dossier enorme en el que habla de lo que hemos contado y que necesita corregir las actuales debilidades. Hemos visto que necesitamos liderar la realización de planes para ajustar las necesidades de especialistas, que debemos aumentar las competencias de los profesionales no médicos, como son la enfermería, fisioterapia, es decir, que debemos ver y tener visión global y corregir esas debilidades actuales, que debemos explotar las oportunidades actuales como son los hábitos, los 3 pilares: deporte, nutrición y sueño, que el uso de las TICs y la implantación de las nuevas tecnologías es brutal. De hecho, la tecnología de automonitorización que cada vez se está desarrollando más, cada vez tendremos un sistema como puede ser un reloj, un teléfono, una sensórica que nos va a dar autotecnología y va a poderse transmitir eso. Y luego, como no, todo eso porque queremos una esperanza de vida mejor y una senectud con menos problemas. De hecho, podríamos describir que el futuro del 2030 es un Carlos Egea, como ven ustedes, con sensórica en la ropa, con sistemas que miden la glucosa a través de la retina, con apps en los teléfonos que pueden dar datos, y esos datos irán a una nube, a una sala de espera virtual, donde podrán ser utilizados por los sistemas de salud, si tiene problemas de salud, o por intermediarios que lo que ayudan es a fomentar la vida saludable o a mantenerte sano. Todo esto probablemente en el 2030 ya sea una realidad. ¿Cuál es el impacto real? Queremos transmitiros mensajes para llevar a casa. Creemos que el cambio climático va a tener un impacto muy alto y de manera personalizada y global pensamos por consenso que la probabilidad de que mejore esto no sea muy elevada. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para que el impacto en el cambio climático y el cambio del aire va a generar más enfermedades respiratorias. También tenemos que prepararnos para que el cáncer de pulmón, el EPOC, las infecciones respiratorias en la apnea del sueño, que no van a reducirse porque se ha visto en todas las rondas que desde el punto de vista global no tenemos idea de que se reduzca, prepararnos para este flujo de pacientes. Como no, la resistencia bacteriana nos preparará que en el año 2030 tendremos que estar investigando en nuevos fármacos que venzan estas posibilidades.
y con un cambio de tendencia de organización que va a fundamentarse en los resultados en salud, muy importante, solo aquello que da valor se hará, la coordinación, es decir, la realización de organizaciones integradas sanitarias entre privada y hospitalaria, y lo decisivo, la participación del paciente en todos los órganos de gestión y manejo de todas las enfermedades e incluso de la ciudadanía. Esto hasta ahora prácticamente lo estábamos haciendo a través de industria farmacéutica, de las atenciones, y es muy posible que la industria tecnológica, que así se cree, en el año 2030 sea uno de los pilares fundamentales que muevan la interrelación de las sociedades científicas con el mundo. Claro está, sin olvidarnos que van a entrar en juego agentes externos al sistema de salud como es Google, como es Amazon, como es Apple, que van a interactuar con la ciudadanía e incluso con pacientes, y debemos entrar en ese mundo para que esa tecnología sea real y veraz. Cómo no, las nuevas tecnologías y su impacto con telemedicina, telemonitorización y medicina personalizada de precisión van a cambiar en el año 2030 nuestro rumbo. Y van a enfocar a que gran parte de los actos médicos y de enfermería y hospitalarios serán todos basados en entornos virtuales. Ya para ir terminando, como no, las innovaciones que han salido, que probablemente estén presentes en el año 2030, que son los tratamientos biológicos en primer lugar, van a modificar el cambio de muchas enfermedades. Los dispositivos para la apnea o la ventilación, que posiblemente no sean nada iguales a los que estamos utilizando ahora. La inmunoterapia, que va a dar un cambio con respecto a la quimioterapia para el cáncer del pulmón. La realización de dispositivos de fusión, de resonancia y PET, que van a marcar una imagen mucho mejor y mucho más avanzada de la estratificación de, por ejemplo, los tumores. Los nuevos anticoagulantes y las biopsias líquidas. Todo esto está en un resumen en el que punto por punto se va desarrollando e implementando cuál es la potencia de esto. ¿Cuáles son nuestros desafíos? La verdad es que si uno lo piensa, es un desafío porque se va a crear un sistema impulsado por personas, por ciudadanos, más que por científicos. Tenemos que gestionar cómo va a ser la dirección de la investigación y evitar aquello que no aporta salud. Crearemos una inteligencia colectiva entre humanos y máquinas, en el que ambos interactuarán, científicos, médicos y tecnología, para mejorar la vida de las personas. Tendremos que diseñar esquemas de voluntariados atractivos y de pacientes. Y, cómo no, activar digitalmente no solo a los médicos, sino también a los pacientes. Quería terminar con esta visión del año 2030. Quiero que piensen por un momento lo que es una sala de espera virtual de emergencia, donde ustedes, en el año 2030, descargarán, como vienen aquí a la derecha, un electro en tiempo real, ha presentado un dolor, y descargarán en la sala de espera virtual de emergencia sus sistemas de digitalización, donde un médico o un técnico evaluará su sistema y decidirá si es del sistema de salud o si es del mantenimiento de la vida por otro perfil de empresas, donde puede estar Google, Amazon. Este es probablemente el futuro al que nos acercamos, la instrumentalización de la tecnología, pero para ello tendremos que corregir nuestras debilidades y tendremos que corregir y afrontar nuestras fortalezas. Me despido ya, por decirlo así. Creo que esto es un mundo apasionante. Creo que tenemos un montón de posibilidades que hacer en la neumología y la cirugía torácica, robot Da Vinci, tecnología, que tendremos que ir paso a paso y esta sociedad científica está preparada para ello. Muchísimas gracias. Carlos. Muchas gracias, Carlos. Pues nada, pasamos la palabra a Jesús María Larrañaga, director gerente de OSI. Gracias por tu intervención, Carlos. Muy interesante. Pues buenos días a todos y muchísimas gracias. Soy el director gerente de la Organización Sanitaria Integrada Bilbao Basurto, pero de Osakidetza, pero hasta hace 2 meses lo era compartiendo escenario COVID
con mi buen amigo Carlos Egea. Así que lo que yo pueda contar aquí no le va a resultar ni nuevo, pero espero que le resulte no nostálgico tampoco. Yo no he vivido el COVID con nostalgia, pero voy a contarlo de esa manera. Estoy aquí gracias a él porque él me cuidó. Y por lo tanto, como me toca hablar un poco del día después, lo que sí que quiero trasladar es que el principal aprendizaje, por lo menos que me gustaría compartir, es que no hay que esperar a que haya otra catástrofe para poner en marcha los comportamientos o las lecciones que hemos aprendido. Desde aquel 28 de febrero del 2020 en que nos entró a nosotros un tsunami en el hospital de Txagorritxu en Vitoria, y después ese tsunami se llamó pandemia el 11 de marzo y siendo como era un suceso con baja probabilidad de que ocurriera, pues resultó que tuvo un gran impacto. Casi fue lo que solemos decir muchas veces una tormenta perfecta. Pero a partir de ahí empezamos nosotros a actuar y en ese contexto pues nos juntamos. Lo que sabemos hacer los profesionales cuando llegan a este tipo de situaciones. Y los líderes formales e informales nos pusimos a trabajar y a adoptar soluciones que eran quirúrgicas. Y como pretendo trasladar situaciones y aprendizajes de cara a ese futuro, a ese día después que ya ha llegado, pues creo que merece la pena contarlos. Solo un ejemplo de todas las vicisitudes. En esa primera noche de un servicio de medicina interna que tenía 25 médicos, pues enviamos a casa a 20, con lo cual había que seguir trabajando. Había que tomar, como digo, soluciones quirúrgicas y de índole duradero, además. Las decisiones siempre han sido incuestionables. Nuestra cartera de servicios estaba vigente y estamos en un sistema sanitario público que hay que defender. El servicio decidimos que había que mantenerlo a toda costa. Como suele decir Adela Cortina, nos tuvimos que enfrentar en primer término al problema más grave entre los importantes, sabiendo priorizar y dedicándonos a él. Demostraron que nuestros sistemas, el bicho nos demostró que el sistema éramos vulnerables, teníamos una falsa invulnerabilidad. Y en nuestro mapa de riesgos, en aquel momento tomamos la decisión de que no nos tocaba ni encontrar la vacuna, ni cerrar colegios, ni aeropuertos, ni instalaciones deportivas. Ni siquiera teníamos que escribir un protocolo maestro, nos tocaba actuar y escalar. Hicimos desde banquillos estratégicos con profesionales directamente atendiendo al ciudadano, más otros esenciales y presenciales, otros esenciales de apoyo, y no esperamos a que nadie nos lo dijera. Es verdad que nuestra primera reacción fue reactiva, quirúrgica, pero enseguida nos compusimos, hicimos una reacción colaborativa, reactiva, emprendedora y transformativa y cómplice, que yo creo que eso es muy importante. No lo hicimos solo, y no lo hicimos solo porque nos dimos cuenta que teníamos que trabajar en red. Y en ese contexto, Osakidetza, como Servicio Vasco de Salud, nos enseñó y aprendimos todos a que necesitábamos trabajar con el resto de los profesionales de las organizaciones y con el resto de las organizaciones para ir solucionando los diferentes problemas. Llegamos a tener, que nos acometía la pandemia, llegamos a tener hasta 400 pacientes, 40 ingresos y 50, 6 de 7 plantas en algún hospital, 75% de nuestras camas eran COVID y llegamos a ser monográficos. Ampliamos a 5 UCIs, tuvimos, no sé, más de 200 camas más, tuvimos hospitales privados que nos atendían, nuestros profesionales atendían allí porque éramos un grupo de trabajo en el mismo barco. Por eso no tengo ninguna nostalgia y además, insisto, no fue una tormenta perfecta porque los profesionales actuaron activamente. Y además es que detectamos que nuestros conciudadanos y familiares venían a nuestros servicios, a nuestros centros de salud, a nuestras UCIs, los veíamos allí y eran los vulnerables. Pero los siguientes vulnerables en esta historia eran los profesionales. Si no cuidábamos a los profesionales, no había posibilidad de atender a la ciudadanía, sistema sanitario público. Nos constituimos en profesionales esenciales y esto todos sabemos lo que supone y etiqueta. Y lo que supone y etiqueta desde el cansancio emocional mantenido durante todo este tiempo. Y recurrimos, como se ha mencionado por parte de Carlos Egea, a la telemedicina, el teletrabajo, a la intervención psicológica, también en ciudadanía, a los teléfonos, a las tabletas, a los buzones, pero sobre todo lo que planteamos fue humanizar la asistencia, lo que quedaba de ella y lo que teníamos que persistir. Y nos constituimos en hospitalidad. Nuestro valor o el fundamento básico que nos reconfortó fue el de sentirnos hospital.
hospitalidad, en ese concepto, en ser hogar. Y otro concepto muy importante, atender a los vulnerables. Esa fue la decisión que adoptamos. Y un gran aprendizaje para este día después que ya ha llegado es el de la atención integral. Unos eran perfiles profesionales de una índole y otros de otra, pero todos actuando al compás nos dimos cuenta que la única manera de salir de todo este embrollo era exactamente la actuación integral. Dejamos de pensar en nosotros mismos y empezamos a plantearnos que solamente pensando en el conjunto y uno junto al otro íbamos a salir. Por lo tanto, a la hora de enunciar algunos aprendizajes en el día después, que insisto, yo creo que está con nosotros ya porque ha llegado para quedarse, yo creo que hay que señalar lo de la confianza mutua y la cercanía entre actores esenciales. Al principio nosotros actuamos con una jerarquía, pero necesitábamos una unidad de acción, tomas de decisiones compartidas y una nueva gobernanza participativa. Eso es lo que fue lo principal. Tomamos decisiones que eran efectivas y probablemente impopulares, pero había que tomarlas y definir una cosa que también ha nombrado Carlos Egea, que es un futuro. Prometimos un futuro, prometimos que venía un final y ese día después requería acciones de escalada y desescalada, porque había que encontrar una normalidad futura. Y eso significa hablar con el cliente interno y el cliente externo a ese nivel. No se puede hacer nada sin contar con ellos. Por lo tanto, se suscitaron infinidad de situaciones relevantes de liderazgo bajo un contexto fácil de entender, que es el tema de la constancia en los objetivos. Tanto en el sentido de la constatación, que sean constatables, que sean tangibles por parte de todos los líderes, como en el sentido de mantener el liderazgo que nos planteamos de una forma constante y presente allá donde sucedan los hechos. Por lo tanto, una de las claves en ese contexto de pandemia, sin referencias, pero aprendiendo todos los días, fue la del liderazgo. Un liderazgo que fue compartido. Y ya que se ha echado mano de la mitología, en las anteriores presentaciones yo también quiero hablar de diferentes roles que el liderazgo ese compartido asumió en nuestra organización, en las organizaciones de Osakidetza. A veces los líderes éramos como Lucifer, pero no en el sentido habitual de demonio, sino en el de la verdadera acepción que tiene Lucifer, que es el del portador de la luz y por lo tanto el mostrador del camino. A veces éramos como Mercurio, porque necesitábamos utilizar la comunicación, la negociación, la habilidad y la prudencia. Otras veces nos constituíamos en Pigmalión, porque teníamos que utilizar la capacidad de influencia para cambiar las cosas. Es decir, los roles de liderazgo compartido, pensando en el vulnerable y trabajando unos con otros al lado, eran versátiles. Y esto nos ayudaba y nos tenía que ayudar además a trabajar con las fake, porque las fake son focos de propagación y de desidia. Además, en un contexto de catástrofe o de crisis, la información disponible es muchas veces asimétrica y no existe. Por lo tanto, también hay que trabajar ese contexto de liderazgo compartido con diferentes perfiles y todos adaptativos. ¿Qué otras cosas aprendimos en este periodo? Pues aprendimos que, a pesar de que suele resultar criticable, hay que improvisar, porque la enfermedad actuaba con nuevos códigos. Hay que utilizar la prueba y el error. Y no es una improvisación temeraria, se basa en la experiencia, en el conocimiento que tenemos todos y es intuitiva, efectiva e inteligente. Ahora yo creo que no hay tanta razón para la improvisación y desde luego aquí estamos hoy dibujando también futuros. Pero hicimos y trabajamos en entornos de liderazgo adaptativo, liderazgos adaptativos e improvisados conscientes que aprendimos porque nos dábamos cuenta que necesitábamos ayuda y trabajo en equipo. Insisto en el tema de trabajar en red. Descubrimos muchos líderes emergentes, personas que en otros contextos estaban desaparecidos, no conocíamos ni que existían, pero llegada la hora de la verdad aparecieron y estaban injustamente, insisto, transparentes. Aprendimos que no podíamos contar con todos. Hay profesionales que no tienen ni la habilidad ni la fuerza o la energía para superar situaciones como esta y eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay profesionales que se paralizaron o no valoraron
lo que venía encima. Y sin embargo, otras personas que estaban al margen, periféricos, jubilados, y otras personas quisieron de cabeza meterse en el fregado. Significa eso que hubo de todo. Hubo complicidad, hubo miedo, pero sobre todo tuvimos compromiso. No aplicamos ningún método de liderazgo. Yo creo que no. Es verdad que en ese contexto de improvisación fuimos aprendiendo unos de otros, pero sí aprendimos que lo que había que hacer no se encontraba ni en los papers, ni en la lectura de informes, sino que estaba en lo que ocurría en el diario, en el contacto y en sobreponerse todos los días a la situación. No sé si eso nos permitió seguir adelante, pero creo que nos permitió que la unidad de acción permitiera que no hubiera discusiones de alguna forma irrecuperables. No sé si estuvimos influidos por nuestros valores, pero tiendo a pensar que sí. Aprendimos también, y esto es una cosa ya vigente, que en situaciones o en tiempos de riesgos importantes, como los que se predicen que pueden volver, se necesita tomar decisiones contundentes y difíciles, que no debemos de generar pánico. Y en un Estado de Derecho solo hay una forma para cometerlas, y es la de generar entornos de confianza, siendo la forma más difícil de hacerlo. Aprendimos también a creer que cada vez es más importante el liderazgo presente pero humilde, tal vez desde la sombra, y no desde el púlpito. Y es que liderazgos que siempre han surgido y surgieron también incapaces de conseguir consensos, hay que apartarlos rápidamente, suprimirlos del entorno de la faena. Insisto, aprendimos centralizando y con una jerarquía y con un liderazgo compartido, con trabajo en equipo y con agilidad en la toma de decisiones. Es necesario tener un relato que a veces basta con que sea una versión beta, hasta que encaje la podemos utilizar. Y los líderes deben buscar soluciones, además, que no sean binarias. No es vale con el sí o el no. Hay que improvisar inteligentemente e interpretar las cosas cualificadamente. Y el liderazgo, si no es compartido, entiendo que no es real. Para terminar, diría que la habilidad de cuidar de nuestro entorno, ayudarlo y ayudar en su desarrollo es una competencia intrínseca del desarrollo. No hay que cuidar solamente el ataque exterior, hay que cuidar también al profesional y el componente emocional o el impacto emocional que tiene. La cercanía y la presencia generan liderazgos en credibilidad. Hay que pensar en lo inesperado, pero hay que resolver lo de hoy y planificar lo de mañana. Hay que analizar datos y tendencias, pero hay que dar siempre feedback y hay que saber responder a los líderes negativos que están para, básicamente, hacer fallar el camino que cada uno va construyendo. Y en ese liderazgo y en esa gestión in situ, que yo creo que ha sido muy notable, el futuro, el presente, nos plantea que hay que formar en competencias a los líderes de las organizaciones que estamos reconstruyendo y que queremos que sean mejores. En destrezas de comunicación, de compromiso, de comprensión de la misión, de solidaridad, de compañerismo, de respeto y empatía, de autenticidad. Porque si queremos que las organizaciones sean mejores, tenemos que plantear que lo sean en base a las personas. Y hay que formar en el ámbito de las personas en ese sentido. Yo creo que, como decía, estos son los componentes de un liderazgo ético, que es el que ha salvado a miles de personas en este país y que es un liderazgo que va a hacer posible que las cosas estén aún mejor mañana. Daniel Innerarity suele decir que el coronavirus nos permite descubrir hasta qué punto nuestros destinos están compartidos. Por eso no tengo ninguna nostalgia de lo que hemos pasado. Y por eso me siento orgulloso de haberlo compartido con compañeros como Carlos Egea y los demás, que dejaron de hacer sus cosas, hicieron todo aquello que tenían en su interior de conocimiento y lo compartieron con los demás. Por eso, sinceramente, el mundo es mejor. Eskerrik asko. Bueno, muchas gracias, Jesús María. Excelente presentación y excelentes comentarios. Antes de pasar al siguiente ponente, que es el señor Mariano Pastor, presidente de FENAER, me gustaría presentar a la doctora Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública, que ya nos está acompañando, a la que verdaderamente desde SEPAR le agradecemos pues, su disponibilidad siempre para participar en las diferentes actividades que organizamos desde SEPAR. Y, por supuesto, agradecerle mucho
su participación en esta webinar. Buenos días, Pilar, y gracias por estar aquí. Buenos días, Carlos. Encantada de estar aquí con vosotros. Por lo menos encantada. Nada, muy bien. Pues mira, vamos a continuar con Mariano Pastor y después ya te damos a ti la palabra para que clausures, y después ya de tu clausura daremos la palabra a Monse Llamas, que es la directora de nuestro gabinete de comunicación, para que vehicule algunas preguntas a los ponentes. Así que adelante, Mariano, cuando tú quieras. Buenos días y un saludo virtual a todos los miembros de esta mesa. Me gustaría comenzar agradeciendo a todos su trabajo, a Deusto Business School Health por su coordinación e implicación en este proyecto Neumo 2030 que hoy se presenta, y a SEPAR por la iniciativa y el gran trabajo que ha hecho. Quiero agradecer al doctor Carlos Jiménez, su presidente, por su gran implicación con los pacientes. Me consta que nuestra presencia hoy aquí no es algo testimonial, sino la consecuencia de un modo real de trabajar por parte de SEPAR. Una sociedad científica que a nuestro entender destaca por su afán colaborativo y por considerar a los pacientes no ya como una pata más del sistema, sino como un agente verdaderamente activo y participativo. Como saben, he colaborado en este proyecto en representación de la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias y a las 20 asociaciones que le integran. Por mi parte, del proyecto Neumología Neumo 2030 me gustaría destacar sobre todo dos aspectos. El primero, el simple hecho de que se haya llevado a cabo el estudio, por lo que supone de visión estratégica tanto del Comité de Calidad e Innovación como de la Dirección y el conjunto de SEPAR. Desde una perspectiva como pacientes respiratorios, que SEPAR se plantee esta gran reflexión sobre el presente y los desafíos y retos de la asistencia, gestión y planificación de la salud respiratoria nos genera sobre todo mucha confianza. Ahora más que nunca sabemos lo vulnerable que puede ser el sistema y la gran importancia que tiene trabajar seriamente sobre sus debilidades para poder enfrentarse al futuro con ciertas garantías. En un contexto de pandemia como el que estamos viviendo, este planteamiento tiene aún más importancia. Es evidente que el coronavirus ha puesto de manifiesto lo mejor y lo peor de nuestro sistema sanitario, pero también nos está dando la oportunidad de repensar muchas estrategias, no solo relativas al modelo de atención sanitaria, sino también a aspectos como la prevención, la educación, la comunicación o la lucha contra los factores de riesgo que inciden en concreto en la salud respiratoria. El segundo aspecto que quisiera destacar es el papel que se proporciona a los pacientes en el estudio, contemplados no solo como destinatarios de la atención sanitaria, sino como verdaderos protagonistas de su salud. Aquí no hablamos ya de la participación del paciente en la toma de decisiones relacionadas con su estado de salud o con las medidas terapéuticas que se puedan adoptar para mantenerla o mejorarla. Hablamos de la participación directa en todos los foros y espacios en los que se adopten decisiones que nos afecten y de la consideración de las asociaciones de pacientes como entidades que pueden aportar, colaborar y participar de un modo mucho más activo en todos los campos de la salud. Como reflexión final, para que esto pueda suceder es evidente que las asociaciones tenemos también que reconocer nuestras limitaciones y desde luego trabajar desde dentro para resolverlas. Puedo asegurarles que el movimiento asociativo también ha aprendido mucho de esta pandemia. Ahora conocemos mejor nuestras carencias y desafíos, pero también tenemos mucho más claro cuál es nuestro papel, cómo debemos cumplirlo y cómo contribuir del mejor modo posible a la inevitable transformación del modelo sanitario. No me quiero extender ya mucho más. Agradezco nuevamente la oportunidad de dar visibilidad al conjunto de los pacientes respiratorios en este evento y pongo a FENAER a su disposición para avanzar en la mejora del sistema y sobre todo en la formación para la prevención, la educación y el empoderamiento de los pacientes. Muchas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias, Mariano, por tus palabras y
Ya sabes que para SEPAR es un placer siempre colaborar con vosotros en cualquier tipo de actividad que queremos llevar adelante. Bueno, y ya sin más preámbulos, paso la palabra a la doctora Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Adelante, Pilar, cuando tú quieras, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Carlos, y sobre todo muchísimas gracias a SEPAR, a la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, por la invitación a participar en este evento, ¿no? Quiero aprovechar también para, desde el Ministerio de Sanidad, aparte de un sentido de reconocimiento a la labor que han hecho todos los profesionales representados en la SEPAR en el desarrollo, en vuestra labor, en el día a día de la lucha contra la pandemia, también el agradecimiento por la generosidad en el impulso y en el desarrollo de actividades científicas como la que hoy se presenta, actividades formativas y actividades de desarrollar nuevos proyectos. Y en ese sentido, la verdad que el agradecimiento es muy grande, porque no es fácil sacarle horas a esa intensa práctica que nos ha significado a todos la lucha contra la pandemia. Este proyecto Neumo 2030, que como reza el programa, es un proyecto de evaluación prospectiva que rompe las barreras cortoplacistas, algo que yo creo que es fundamental en la medicina y en el momento actual. Se adentra en un universo de posible futuro de la medicina respiratoria del año 2030, que es un futuro, yo creo que en el que tenemos que mirarnos ya. Por eso consideramos que este proyecto Neumo 2030 comparte valores clave que se impulsan también desde el Ministerio de Sanidad, como es la planificación a largo plazo, la cultura de evaluación y la participación de diferentes agentes involucrados en la salud, como bien refleja Mariano Pastor, asociaciones de pacientes tan importantes para poner realmente la atención sanitaria, el centro de la persona en la atención sanitaria. Este estilo de trabajo para nosotros es clave y es el que se viene realizando, como bien sabéis, en las estrategias nacionales de salud. Estas estrategias, que crecieron al amparo de la Ley de 2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y que abordan diferentes problemas de salud en el Sistema Nacional de Salud, como es esta estrategia EDPOC en el Sistema Nacional de Salud, que cuenta con una colaboración muy estrecha por parte de SEPAR y por parte de las sociedades de pacientes también. Las estrategias tienen el objetivo de mejorar la atención de los pacientes mediante acciones para garantizar la calidad, la eficiencia y la seguridad de la atención sanitaria. Nos interesa muchísimo disminuir la variabilidad en el acceso y en la atención sanitaria, en el impacto de los resultados en salud de nuestras intervenciones sanitarias, y además incorporan ese espíritu que comentaba antes de la evaluación, que nos parece un pilar fundamental de las mismas. Ese aspecto para nosotros multidisciplinar y participativo, que también se refleja en la colaboración con las comunidades autónomas, nos parece fundamental, y por eso también la inclusión también de las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes. Para nosotros es de gran interés conocer en profundidad este proyecto Neumo 2030, que seguro que será de gran utilidad para todas las personas que van a beneficiarse de él, y también todas las personas que han podido participar en este evento. En ese sentido, para nosotros, y lo hemos hablado en diferentes ocasiones que hemos tenido la posibilidad de compartir espacios, para el Ministerio de Sanidad es fundamental la colaboración con las sociedades científicas. Es fundamental que caminemos de la mano y de forma coordinada para ese objetivo de tener ese Sistema Nacional de Salud de gran calidad, y que además tenga no solamente esté centrado en la enfermedad, sino que su centro sean las necesidades de la población, sean las personas. Quiero finalizar simplemente volviendo a aplaudir estas iniciativas innovadoras que buscan esa mejora en la calidad asistencial de nuestro Sistema Nacional de Salud a través del diálogo constructivo, ya que son esenciales para avanzar en la equidad, para reducir el impacto de las enfermedades crónicas y contribuir a la mejora y al bienestar de nuestra sociedad. Muchísimas gracias de nuevo por esta invitación a participar. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias, Pilar, por tus palabras. Lo que te decía, sabes que para nosotros es un placer invitaros a los tipos de actividades que nosotros hacemos. Una actividad como esta de cara al futuro para nosotros era fundamental que estuviera aquí una representación del Ministerio, y qué mejor que tu representación, que encima
cae de lleno en los aspectos que tú dominas, el tema que estamos llevando a cabo. Muchas gracias, Pilar, por estar aquí. Bueno, pues ahora tenemos todavía 5 minutos que yo creo que podemos dedicar a preguntas. Yo voy a pasar la palabra a nuestra directora de Gabinete de Comunicación, Monse Llamas, para que vehiculice las preguntas que tiene unas cuantas recogidas. Monse, adelante cuando tú quieras. Sí, buenos días. Para el doctor Egea, después de haber hecho este trabajo, preguntan, ¿qué es lo prioritario si pensamos en 2021-2022? ¿Cuáles son las tareas? ¿Qué es lo que se debe hacer más urgentemente? Muchísimas gracias. La verdad es que es una pregunta excelente y me gustaría tener, como cuando compro la lotería con mi madre de Navidad, saber cuáles son los números que vayan a tocar. Pero sí que sé los retos. Sé que el uso de la tecnología y los dispositivos que la gente que los ciudadanos están comprando, más el que tengamos en cuenta en la estructuración de los servicios, concretamente de neumología, la posibilidad de nuevos brotes de nuevas pandemias, o igual no a tanta escala, pero sí a escala local, frutos de las nuevas recombinaciones de virus, de cambios del coronavirus, y tengamos esa flexibilidad en los servicios para extender o retraer esos servicios para actuar en diferentes términos. 2, introducir a los pacientes, como Mariano, que tenemos ahí, en las estructuras de gestión. Muchas veces, cuando hacemos un estudio de investigación, pensamos que lo que vamos a investigar es el tope y vamos a investigar una cosa que igual a la ciudadanía realmente no le conviene o quiere otra cosa. Debemos introducir no solamente a pacientes, sino a ciudadanos, a técnicos, y cambiar nuestra visión de cómo gestionar la investigación. Creo que lo más importante es que va a haber un día después, como ha dicho Jesús Larrañaga, va a haber un día después, pero que puede existir en los siguientes 3 a 5 años nuevos episodios, si no similares, igual a menos dimensión, y tenemos que estar preparados para ello. Pero pacientes y tecnología tenemos que desarrollar actualmente a gran escala. Doctor Egea, ¿qué le debemos pedir a la administración pública que priorice? Esa también es una pregunta muy interesante, porque lo que debemos es que legisle, o sea, que independientemente de los colores, legisle en favor de la dirección de la salud. Y creemos que no solamente el cambio climático y la calidad de aire debe ser, sino que las políticas no sean cortoplacistas, sino sean, igual que lo que hemos hecho, sino que sean a largo plazo, porque los ciudadanos cada vez se mueven en entornos de 10 a 100 años y las políticas de salud deben ser menos variables y más constantes. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta para el señor Mariano Pastor. ¿Cuáles son las prioridades para los pacientes? Bueno, pues las prioridades para los pacientes es el tener una atención integral de todas las cosas que afectan a nuestra patología. No solamente tener un consejo médico para el tratamiento de nuestra enfermedad pulmonar, sino el tener acceso a consejos de nutrición, de fisioterapia, incluso de psicología, que está el enfermo respiratorio tiene muchos problemas ahora acentuados encima con la pandemia, que el paciente respiratorio, no se nos olvide que lleva ya 14 meses confinado y ante
y ante la actual situación de que no somos prioritarios en la vacunación, no sabemos cuánto más tiempo tendremos que seguir, pues bueno, necesitamos realmente una atención integral. Muchas gracias. Para el doctor Larrañaga, nos ha hablado de que en estos tiempos se ha humanizado la asistencia, nos ha hablado del hospital, retrotrayéndose a la raíz de la palabra, de atender a los más vulnerables, que hacían los hermanos hospitalarios. Nos ha hablado de una nueva gobernanza más participativa, de un liderazgo compartido, como aprendizajes de la pandemia, pero ¿en qué piedra volveremos a tropezar? Yo creo que podemos caer otra vez en los particularismos y probablemente en un contexto que Mariano ha comentado ahora. Uno de los aprendizajes más fundamentales es que yo observé y vi que todos actuamos de manera integrada. A veces decíamos entre nosotros que todos habíamos vuelto a ser médicos de familia. Estábamos viendo en su totalidad y en su globalidad al ciudadano y lo veíamos de esa manera. No solamente al ciudadano, veíamos el contexto de la enfermedad y el contexto de la atención de esa manera global. No fragmentábamos y veíamos trabajar en red también es mirarlo de una manera global. Ayudas al que lo necesita, lo ves de una manera, insisto, más total. Yo creo que si volvemos cada uno a pensar solamente en nosotros, en cada uno de nosotros, perderemos lo que tiene de importante este aprendizaje y lo que tiene de orientación al ciudadano. O sea, esto nos hemos comportado de esta manera porque dentro de nosotros hemos recuperado algunas esencias del comportamiento hospitalario y de atención al vulnerable. Nos hemos entregado a los demás y si lo perdemos de nuevo y nos olvidamos de esas esencias, volveremos a ser personas que miramos a los demás de una manera fragmentada y al otro lado de la orilla. Yo he dicho que no tenía nostalgia de la pandemia COVID y no la tengo porque hemos sufrido muchos y porque alrededor nuestro cada uno ha sufrido. Pero hay algunos comportamientos que me parece que si somos inteligentes, si tenemos parte de esa inteligencia intuitiva que hay que tener para percibir lo que hemos de verdad aprendido, se tienen que quedar. Si cometemos el error de ser otra vez ególatras, de ser fragmentarios, de medrar uno en exclusiva y no el conjunto, de no pensar, insisto, en el vulnerable, pues nos vamos a volver a equivocar y nos sentiremos como estos países occidentales que pensábamos que esto ocurría más allá de nuestros entornos. Y esto nos ha tocado. Y por eso yo decía que la COVID nos ha enseñado, y como lo decía Inerarity al final, es que esto solo se sale compartiendo. Ese es el principal aprendizaje. El error va a ser no haberlo entendido. Muchas gracias, doctor Larrañaga. Una pregunta para el doctor Jiménez, que es que el Ministerio de Sanidad ha empezado una campaña para sensibilizar a los ciudadanos de la importancia de la vacunación contra la COVID-19. Sabemos que muchos ciudadanos nos dicen tienen dudas sobre la seguridad de las vacunas. En cambio, todavía podemos fumar. Y entendemos que el tabaco es mucho más peligroso que las vacunas. ¿Es así? Qué duda cabe, el tabaco es mucho más peligroso que las vacunas, eso sin punto de comparación. Pero es que el tabaco es la primera causa evitable de muerte en nuestro país. El tabaco mata cada año a 60.000 españoles. Eso quiere decir que el tabaco cada semana mata a más de 1.000 españoles. Fijaos bien, más de 1.000 españoles cada semana mueren como consecuencia del consumo del tabaco. ¿Conocéis alguna otra enfermedad que esté provocando esta mortalidad? Y esto lo lleva provocando durante mucho tiempo. Y es más, lo que se prevé es que va a seguir causando esta cantidad de mortalidad en los próximos años. Así que qué duda cabe que tenemos que enfocar el tabaquismo como
la principal causa de muerte en nuestro país y un enorme problema de salud pública. Pues muchas gracias. Por nuestra parte no tenemos más preguntas. Muy bien, pues yo creo que ya estamos fuera de tiempo. Agradeceros, doctora Pilar Aparicio, su presencia aquí. De verdad que muchas gracias. Agradecer también a Jesús María Larrañaga, director de OSI Bilbao, su presencia. Agradecer a Roberto Nuño, también director de Deusto Business School Health, bueno, pues toda su ayuda técnica en la realización del estudio, en la confección del informe. Muchas gracias de verdad desde SEPAR. Por supuesto, también agradecer la colaboración continua que nos presta FENAER y en particular Mariano Pastor, presidente de esta federación. Y, como no, agradecer a Carlos Egea, director del Comité de Calidad e Innovación de SEPAR, que son el alma que ha llevado a cabo este informe, el gran trabajo que él y todo su equipo han llevado a cabo. Nada más, muchas gracias, Monse, por tu manejo, digamos, periodístico de la webinar. Muchas gracias, te lo agradecemos. Y nada más, cerramos aquí la webinar. Hasta luego, entonces. Buen día a todos. Gracias. Buen día.